Usted necesita fotografías o escaneadas de buena calidad y las envía al Ministerio de Relaciones Internacionales y ellos a vuelta de correo le van a devolver un documento como el que están viendo, que pues ya al estar en inglés y en francés no necesitan traducir. Es importante darse cuenta que estos documentos tienen un valor de 31,000 pesos por documento. Entonces es recomendable que apostillen el diploma, el acta de grado y las notas. Con esos tres es suficiente. Hay algunos programas que le van a exigir esos documentos, hay otros programas que no se los van a exigir. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de documentos se vuelve como una estandarización y la mayoría de instituciones o de organizaciones le van a pedir los mismos documentos. Entonces, una vez que usted haga su tarea, ya hizo la mayoría de cosas y ya después es solo cuestión de organizar lo que necesita. Otro dato que es muy importante, mejore su currículum o lo que llaman acá el resume. Lo que tenemos ahí, yo creo que después podemos en un acta de notas enviar los links. Son 3 links diferentes de universidades en Canadá en donde le comunican y le ayudan a usted, asegúrense de tomar un pantallazo, donde le ayudan a usted a construir un currículo para presentar en las universidades internacionales en el momento que se va a presentar. Esta es una de la Universidad de Toronto, de McGill y de la Universidad de British Columbia. Siga esas recomendaciones porque es como la forma en que se tiene un estándar acá para presentar sus logros académicos. La forma en que usted puede mejorar su CV es añadiendo ítems de valor. ¿A qué me refiero? Es muy importante que usted en el momento en que presente su CV o su hoja de vida, como nosotros la conocemos, tenga secciones que le muestren a su potencial tutor sus intereses académicos. En la Universidad Nacional de Colombia hay varios grupos de investigación que generalmente tienen una cabeza visible, que son investigadores reconocidos, y aún mejor si estos grupos de investigación son reconocidos por Colciencias. Esa es una tarea que tiene cada uno que hacer, buscar el tema que le interesa, el tema que le apasiona y asociarse con un profesor que tenga grupos de investigación. Eso va en su currículo, en su hoja de vida y eso la fortalece internacionalmente. Segundo, intercambio académico. El intercambio académico es una de las opciones que más pueden fortalecer su hoja de vida. Tanto Andrés como yo venimos de la primera cohorte de estudiantes que participó en el intercambio académico que se presentó en el 2014 entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Purdue. Eso queda en Indiana, en Estados Unidos. Y 10 estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y entre 10 y 20 de otras universidades, de otras facultades de la universidad, viajamos a Estados Unidos a realizar estancias de investigación. De ahí eso queda en su hoja de vida y es muy importante. Yo puedo contar que de al menos de 10 personas que fueron a Purdue en ese entonces de la Facultad de Ciencias Agrarias, por lo menos 5 o 6 han realizado estudios de posgrado en Norteamérica. Y todos contaban con el aval de un tutor o de un profesor que en ese entonces les extendió como una recomendación. También vamos a hablar de recomendaciones. Siguiente, publicaciones en revistas indexadas. Si usted, como producto de su tesis o como producto de algún grupo de investigación, se encuentra o puede hacer parte de algún proyecto de investigación que genere una publicación en revista indexada, trate de vincularse a esos proyectos porque es muy importante que eso tenga parte en su hoja de vida. Eso le muestra a todos los tutores en el extranjero y a su potencial profesor o profesora que usted tiene el ánimo y que tiene la vocación y que aparte ya tiene algo de experiencia con publicación de textos científicos. Y las actividades extracurriculares, hay una cosa que acá siempre me pareció curiosa y es que a la gente y a las universidades y a los profesores les llama poderosamente la atención las personas que no se dedican exclusivamente
a labores académicas. Si usted hace parte de un grupo de artes, de un grupo de danza, si hace parte de algún grupo que realice labores sociales y puede obtener un certificado de esos grupos, inclúyalo en su CV porque eso les interesa, eso les habla a ellos que usted, aparte de la academia, tiene intereses como de socialización. Eso es muy importante para ellos. Particularmente les recomiendo ver los links que están en pantalla para que creen una hoja de vida fuerte. Las hojas de vida que uno envía no son como las hojas de vida que nosotros tenemos o que generalmente presentamos a los trabajos allá en Colombia. Generalmente nosotros ponemos como un párrafo inicial y después hacemos una descripción súper extensa. Ellos tratan de ser sucintos, al punto, mostrar qué hicieron, qué no hicieron y ya. Seguimos. Traducciones. Todos los documentos de los que he hablado anteriormente tienen que ser traducidos. Las traducciones se tienen que hacer con un traductor oficial, ya sea del Ministerio de Justicia o de la Cancillería. La recomendación es que busque su traductor. Así, lo que vi en la pantalla, en la sección de la derecha, es cómo se ve una traducción, por ejemplo, del diploma. Esa fue la traducción de mi diploma. Yo le recomiendo que busque su traductor en la página web de la Cancillería de Colombia directamente. Hay páginas web en donde no son oficiales, entonces por favor hágalo directamente en la página web de la Cancillería de Colombia. Y tenga en cuenta que las traducciones no suelen ser baratas. Las traducciones generalmente se hacen por palabra, hay unos que lo hacen por renglón. Y hay otros pocos que lo hacen por página. Un truco acá y algo que a mí me funcionó es, y puede sonar hilarante, pero busque su traductor, busque a la persona que quiere que le traduzca en esa página, porque en esa página le dan tanto el contacto de número como su ubicación de la calle 72 para el sur. Porque generalmente los que se encuentran en la 85 o en regiones norte de la ciudad le van a cobrar por palabra. Yo acá tengo los datos de un traductor, pero pues como claramente no he solicitado su permiso para hacer su nombre público, entonces si alguien está particularmente interesado en un traductor que cobre por página, me escribe al correo que aparece o después yo doy mi correo. ¿Cómo buscar un programa académico de mi interés? Esta sección es muy importante. Primero, ¿cómo se buscan universidades? Es importante saber qué universidad quiere uno acceder. Y lo digo porque, o al menos así nos pasaba a nosotros, y es pues en parte mi opinión, nosotros estamos muy acostumbrados en pensar en hacer posgrados en el extranjero, en universidades exclusivamente de Estados Unidos o de Inglaterra, o de pronto no tenemos información de otras universidades. La invitación acá es que piense en otros países y se permita hacer lista de qué está pasando en esos otros países y qué otras universidades puede encontrar en esos países, que estén bien rankeadas y que tengan una buena calidad y que claramente sean reconocidas a nivel mundial. Para encontrar universidades hay varias estrategias. Ahora los buscadores, los motores de búsqueda son una maravilla y usted con googlear cualquier cosa puede encontrar universidades tanto por ranking o por investigador. Si usted tiene algún profesor o profesora que le interese su trabajo, que sepa de él o de ella y que esté interesado, con solo poner el nombre de ese investigador, usted va a tener resultados de la universidad en los que trabaja o del programa académico. ¿Cómo navegar en facultades y programas académicos? Esto puede parecer trivial, pero es algo con lo que uno no está acostumbrado porque no es algo que se tenga tan detallado en las universidades a nivel nacional. Me explico y con esto paro la presentación un segundo y cambio. Es simplemente googlear el top de universidades en Canadá o el top de universidades en el país que a ustedes les interese. En este momento yo, y hasta lo escribí mal, había googleado el ranking para universidades canadienses, pero así lo pueden hacer con el profesor o lo pueden hacer con la rama del conocimiento que a ustedes les interesa. Y aunque hay diferentes tipos de rankings a nivel mundial y
las facultades y los departamentos tienen diferentes rankings, generalmente todos tienden a coincidir en cierto punto. Digamos que acá yo hice clic en el primero y el primero en Canadá es diferente para Estados Unidos, es diferente para países en Europa o para países en Asia. Me está declarando que las universidades más conocidas son la Universidad de Toronto, la Universidad de McGill y la Universidad de British Columbia. Hay que dejar claro que todo esto es un ejercicio preparado, o sea, todo toma un tiempo más, como todo se tiene que sentar, tiene que navegar, tiene que leer, pero para el ejemplo me interesa que se sepa que es posible encontrar las universidades y los programas que a ustedes les interesan. Para un momento el compartir pantallas porque les voy a mostrar una segunda página y un segundo link acá. Digamos que yo, si nos acordamos del top de universidades que encontramos antes, elegí la Universidad de British Columbia. En este caso la elegí porque es la universidad en la que yo estoy y pues es preparado, entonces me queda más fácil. Pero todas las universidades funcionan más o menos así. Entonces, todos los lugares en la web de las universidades van a tener un espacio para estudiantes y para programas de posgrado. Entonces, siempre hay que buscar esas palabras, el estudiante de posgrado. Todas las universidades, de nuevo, esto está preparado, yo ya lo ensayé, pero tiene que hacerlo según la universidad que quiera, el programa que quiere y tiene que, eso es a prueba y error. Pero entonces digamos que yo ya llegué a una forma acá en donde encuentro que la universidad me dice cuáles son los programas académicos que se encuentran en esa alma mater, ¿cierto? Entonces, digamos, yo estoy en Vancouver, la Universidad de Vancouver. Hay muchas universidades y todas tienen estilos y formas diferentes. La universidad en la que yo estoy tiende a ser muy organizada, entonces acá me están hablando de los programas de nivel de posgrado. Como esto ya está preparado, yo ya tengo pensado en Zoology, pero ustedes pueden buscar ahí lo que les interese, del tema que les interese. Si usted no está interesado en ciencias, si no es en arte, mi hermana está interesada en estudiar cine y televisión, entonces por este mismo método estuvimos buscando en esta misma universidad. Una vez que yo accedo a la búsqueda de programas y de supervisores, las universidades tienden a mostrarme cuáles son los requisitos para maestría, para doctorado o los tipos de programas que ellos ofrezcan dependiendo de lo que usted quiera. No tienen que ser basados en tesis. La experiencia que nosotros le estamos compartiendo hoy es más que todo para programas de investigación, pero tengo entendido que sirven para otro tipo de programas, programas de artes, programas de lenguas. Entonces, cuando nosotros ingresamos acá, las páginas generalmente tienden a ofrecer muchos datos sobre las maestrías. Entonces le dicen a uno por decir cuándo tiene que aplicar o cómo encontrar profesores. En este caso, la página me está mostrando a mí requerimientos de admisión, de eso vamos a hablar en el futuro, pero yo lo que les quería mostrar es una forma en que todas las páginas de universidades le van a mostrar a usted en algún momento supervisores de investigación, que son esas personas a las que usted va a querer contactar para saber si tienen un programa académico. En este caso, esta universidad lo hace en forma de lista, otras facultades lo hacen con, eso cambia entre facultades, departamentos, entre universidades, otras facultades ponen fotos de sus profesores. Entonces, digamos, vamos a escoger esta, también ya fue preparado, porque quería llegar precisamente a que las páginas de las universidades lo conectan con las páginas de los laboratorios de aquellos profesores y generalmente usted va a encontrar los correos de esos profesores y los teléfonos de esos profesores. Esos son correos certificados. Entonces, cuando usted contacte con ellos, ellos en algún punto van a llegar a ver su correo. Bueno, ¿a quién contactar? Ya después de que, digamos que después de que uno realizó los pasos de los cuales César estaba hablando para tratar de ver si la universidad que uno está interesado tiene como un programa académico que a uno le guste o algo así, hay dos personas a las cuales uno va a tener que contactar y esto depende mucho del área de conocimiento en la cual uno quiera hacer el posgrado. La primera persona es el coordinador de posgrados de cada departamento y así tal cual como César mostró para encontrar la información de cada, digamos, de cada facultad,
Todas las páginas de internet todas las páginas de las universidades tienen como una parte donde, como tienen un directorio y dicen, esta persona es el coordinador de posgrados de este departamento. A esta persona lo mejor es, pues, preguntarle que cuál es el tipo de, cuál es el proceso de admisión en esa facultad específicamente, y hay que preguntarle a esta persona cómo se maneja la financiación para ese determinado departamento. Y la otra persona a la cual pues uno puede contactar es directamente al profesor o al investigador principal. Y esta parte es más que todo, pues según nuestra experiencia, a la gente que está trabajando, digamos, con agronomía, con biología, con entomología, con veterinaria, con ciencias biológicas, porque generalmente en estas áreas, digamos que la financiación depende netamente del profesor. Hay muchos departamentos donde la financiación depende solamente de la facultad como tal. Cuando uno está, bueno, para algunos ejemplos, digamos, la gente que está estudiando lenguas, cualquiera que sea, si están estudiando filología en francés, portugués, lo que sea, generalmente la financiación viene directamente del departamento. Cuando uno ya, digamos, como que tiene identificado un posible profesor con el cual uno quiere trabajar o le gustaría trabajar y está interesado en los mismos temas de investigación pues, en los cuales trabaja esa persona, digamos que ustedes contactaron al coordinador de posgrados y les dijo que el financiamiento solamente depende de cada profesor. Aquí pues, el consejo que les podríamos dar es que hay que ser primero flexible en las cosas, pues en la investigación que hace el profesor, porque digamos, no sé, yo estoy interesado en ecología de insectos y solamente en hormigas, pero puede que encuentre una persona que hace ecología de insectos, pero trabaja con escarabajos. O sea, digamos, ese tipo de flexibilidad como que pues le da más opciones a uno de poder encontrar una persona que esté dispuesta a financiarlo a uno para ir. Y la otra cosa que también es recomendable acá es conocer a su posible profesor. Digamos que ustedes ya tienen como han intercambiado algunos correos con el profesor y el profesor les ha dicho que sí, que posiblemente tienen dinero para poder llevarlos y para que ustedes estudien. Es importante también que hablen con otros estudiantes del mismo laboratorio para que sepan cómo, pues, qué tipo de persona y a qué tipo de programa usted va a entrar. Yo conozco varias personas que pues vinieron aquí a mi universidad, por ejemplo, a trabajar con una determinada persona, muy buen profesor, o sea, académicamente muy buen profesor, pero digamos que no les ha ido bien trabajando con esa persona, y estoy seguro que si ellos hubieran hablado antes con las otras personas que trabajan en su laboratorio, las cosas serían diferentes. Mucha gente ha cambiado de profesor ya estando acá y mucha gente también se ha devuelto para sus países porque la relación con su profesor no ha funcionado. Este es como una plantilla, esta fue una plantilla que yo tenía para enviar a los profesores cuando yo estaba intentando buscar pues el dinero para poder venir a estudiar acá. Y pues si ustedes quieren copiarla lo pueden hacer. Y eso solamente pues dirigirse al profesor, decir cuál es su nombre, decir en qué tienen su pregrado. Acá es Bachelor of Science, o eso depende también de la facultad. La gente de lenguas va a ser Bachelors of Arts, y decir en qué programa lo tiene, y explicar que en ese momento está tratando de aplicar ya sea al programa de maestría o el programa de doctorado en ese específico, en esa facultad específica y en esa universidad. También explicar más o menos cuáles son sus áreas de interés, y ojalá obviamente que estas áreas de interés coincidan con la información que tiene el profesor en su página web, que ya César les mostró pues cómo encontrarla, y preguntarles que si ellos tienen, ese es el caso pues digamos, cuando dicen que la financiación depende únicamente del profesor, preguntarle que si tiene algún
Research Assistantship, que ya vamos a mostrar después qué es, o alguna forma de financiarle usted para que pueda venir pues, venir a estudiar y cuándo usted planea estudiar, cuándo planea empezar. Y ya, y como César les explicó antes de cómo, pues, cómo mejorar su hoja de vida, pues acá es en el momento donde ustedes van a, pues, enviarle su hoja de vida al profesor, pues, para que sepan un poco más de ustedes. En la parte del financiamiento, como César dijo anteriormente, hay muchas formas de financiar los estudios de uno en otro país. Hay muchas instituciones como las que, pues ya todos conocemos que hay muchas instituciones y digamos que todas estas instituciones tienen diferentes condiciones para cuando uno pues decide estudiar con ellos. Algunas instituciones, no sé, tienen que el dinero que le prestan a usted está en dólares. Algunas instituciones les dicen que ustedes tienen que salir del país de estudio como requisito por haber accedido a esa beca o algo así. Nosotros les vamos a hablar de las otras oportunidades, aparte de estas, a las cuales los estudiantes pueden acudir. La primera son asistencias profesionales o teaching assistantships y estas son, yo diría yo diría que se dividen en dos. Una es enseñar y la otra es solamente, como su nombre lo dice, ser el asistente del profesor. El asistente del profesor calificando, digamos, exámenes, experimentos, tareas. Y de nuevo, la otra es a usted puede que lo coloquen, que lo asignen a dictar una clase y con y solamente por hacer ese trabajo ustedes les van a dar como una mensualidad pues para que puedan vivir acá. Esta parte de las asistencias profesionales es o sea, yo sé que en las ciencias biológicas algunas personas tienen que hacerlo, conozco gente pues César lo hizo en entomología, conozco gente de química que tuvo que hacerlo y la gente que está en la parte de lenguas digamos que esta es como hasta donde yo sé, es como la mejor forma que tienen la gente de lenguas para venir acá. Ellos vienen y enseñan, no sé, si son de filología en español, vienen acá a dictar clases de español los de pregrado. Si son de alemán, vienen acá a dictarles clases a la gente a la gente de pregrado de acá que quiere estudiar ese idioma. La otra son becas de investigación o asistencias de investigación o research assistantships. Estas, estas ya son las que yo estaba hablando que dependen netamente del profesor. El profesor, digamos que puede tener determinado financiamiento digamos, ellos aplican a financiación de proyectos, ya sea con entidades públicas o privadas, y cuando ellos hacen eso, pues tienen determinada parte de ese dinero que les dan para el soporte y la manutención del estudiante. Eso es lo que estoy haciendo yo en este momento. Yo tengo un Research Assistantship, entonces a mí me pagan por hacer investigación a un proyecto determinado que a su vez es mi tesis. Digamos que en este momento a mí me están pagando por hacer investigación y escribir mi tesis. Trabajos en el campus universitario. Digamos que en mi experiencia esto es un poco más difícil de conseguir porque ya toca estar en la universidad para poder, digamos, tener más información sobre esto. Pero digamos que hay varias posiciones alrededor del campus que uno puede, pues que a los cuales uno puede aplicar y les van a pagar por hacer ese tipo de trabajo. No sé, puede ser un trabajo administrativo en diferentes departamentos, en diferentes facultades, y con esos trabajos también les van a dar, ah, digamos, como que el estipendio mensual para poder subsistir acá. También cabe pues también quiero decirles que cuando uno tiene una asistencia, un teaching assistantship o un research assistantship, ustedes no tienen que pagar la matrícula de la universidad, al menos en muchos casos. Yo sé que hay casos donde sí hay que hacerlo, pero digamos aquí en muchas universidades de Estados Unidos, cuando uno tiene un teaching assistantship o research assistantship, ellos no ustedes no tienen que pagar, ni el profesor tiene que pagar la matrícula, los eximen de eso. Yo creo que hay que hacer dos salvedades, porque ya se acaba la sección y podemos pasar a responder preguntas, pero hay que hacer dos salvedades. La primera es para la sección en donde usted como estudiante le envía correos ya sea a los directores curriculares de posgrado o a los profesores.
tenga en cuenta que esta es una labor que toma tiempo y es una labor de números. Las universidades en Norteamérica tienden a tener cientos de profesores y varios por departamento. Entonces, no se sienta mal si de plano usted un día envía 150 correos, que fue lo que yo envié, o como en el caso de Andrés que me contaba que envió 450 si no estoy mal. Y no se le haga raro si menos de la mitad responden y si menos y si de esa mitad que responden, solo el 30% le van a decir que sí hay una oportunidad. De nuevo, es una alternativa. Cada universidad y de hecho cada departamento tiene diferentes fechas de aplicación y diferentes fechas de ingreso. Acá les voy a colocar el ejemplo. Mi ejemplo, yo estoy actualmente en dos programas académicos acá. Estoy en el doctorado de, como dijeron al principio, en horticultura y en lo de agricultura en ambientes controlados, pero también estoy haciendo otra maestría que es en economía, la traducción es economía aplicada de agrícola. Y para yo ingresar a esos dos programas, digamos que cada uno tuvo una fecha, cada uno tuvo una fecha de aplicación diferente y una fecha de ingreso diferente. Eso también está muy ligado a cuando yo les estaba hablando sobre quién es el que da la financiación. Si es directamente el profesor, digamos que hay más flexibilidad para entrar a la universidad. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar, cuando empecé a hacer la maestría aquí, yo empecé en el spring, en el verano, o sea, en enero. Pero para la maestría esta que les digo de economía, fue en ese programa únicamente admiten personas en el fall, en el otoño, que es para empezar en agosto. Entonces, cada universidad y cada departamento dentro de la universidad tienen diferentes fechas de aplicación y de ingreso, y pues lo recomendable es que las miren y hagan como un todos los pasos que tienen que hacer antes de llegar al día de aplicación con suficiente tiempo para poder hacerlo. Bueno, acá digamos que esos exámenes de los cuales vamos a hablar, de nuevo, dependen mucho de la universidad, del país y dependen mucho del programa académico al cual van a entrar. Por ejemplo, yo sé que, si no estoy mal, creo que en Canadá no piden el GRE, pero en Estados Unidos para muchos programas académicos sí los piden, y sobre todo para los programas académicos que tienen que ver relacionados con matemáticas o que tienen un componente de matemáticas, sí lo piden. Yo cuando vine acá a hacer la maestría me lo pidieron, pero creo que, por ejemplo, en las cosas relacionadas de agricultura y de ciencias biológicas, creo que ya no lo están pidiendo en esta universidad, pero para yo haber podido aplicar a la otra maestría, sí tuve que presentar este examen. Este examen vale $205, y el envío de resultados extra vale $27. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno presenta el examen, el día del examen, al finalizar, a usted le dicen quiere enviar sus resultados a algunas universidades, y les da la opción de enviar sus resultados, creo que a 3 o 4 universidades gratis. Bueno, pues no gratis, incluido en el precio que pagaron inicialmente. Entonces, si ustedes quieren enviar sus resultados a otra universidad, es mejor o sea, les toca obligatoriamente pagar esos $27 para que ellos envíen la copia de los resultados a esa nueva universidad. En el caso eso es como una recomendación en el caso de las universidades o de los programas, que la financiación dependen del departamento. Esto sí toca hacerlo, o sea, eso sí toca pagarlo para mandar la aplicación. Pero en el caso de los departamentos y las carreras donde el financiamiento depende del profesor, que el profesor es el que les va a pagar a ustedes, es mejor, digamos, si tienen que enviar este resultado extra, es mejor hacerlo cuando ya sepan que, digamos, que el profesor está dispuesto a recibirlos y que tiene el dinero pues, para traerlos. A mí me pasó que yo pagué como 2 o 3 extra resultados de extras, pero no me sirvió para nada porque, digamos, a los departamentos que yo estaba aplicando,
el financiamiento depende netamente del profesor. Bueno, y las secciones tienen dos secciones de escritura analítica, cada una de 30 minutos, racionamiento verbal, 30 minutos, dos de 30 minutos, razonamiento cuantitativo, la parte de matemáticas son dos sesiones de 35 minutos y tienen un descanso de 10 minutos después de que termina la tercera sesión. Eso quiere decir que después de el racionamiento, después de la primera sesión de razonamiento verbal. Bueno, para la certificación de idiomas, como ya muchos sabrán, creo, hay diferentes exámenes. Nosotros vamos a hablar de los exámenes que hemos visto que todas las universidades, la mayoría de universidades aceptan y son los exámenes que nosotros pues tomamos. Yo voy a hablar del TOEFL y voy a hablar del TOEFL IBT, que es la versión basada en la versión online, o sea, en el computador, porque tengo entendido que hay una versión que es, o sea, uno va a un lugar y la presenta en papel, pero la verdad no conozco a nadie que haya presentado ese formato del examen. El precio es $202 y el envío, y esos también tienen como la opción de enviar los resultados a diferentes universidades, pero ya aparte y cada uno vale $20. Y las secciones son la parte de lectura, la parte de escucha, después hay un descanso de 10 minutos, después viene la parte de hablar y después la parte de escritura. Acá quiero hacer como pues quiero decirles que al menos la parte de hablar se diferencia mucho del otro examen, porque en esta uno no está hablando con nadie, uno solamente está grabando la voz y ya alguien después le califica la grabación de voz pues que ustedes alcanzaron a poner en el examen. Bueno, ahí está el link pues del examen y pues decirles que en Colombia hay muchas, digamos, creo que uno lo puede presentar en diferentes ciudades y cada ciudad tiene en las ciudades principales, si no estoy mal, y cada ciudad tiene pues algunos lugares donde uno los puede ir a presentar. Creo que Bogotá tiene como 4 o 5 lugares y, y así también para decirles a todos que yo, al menos cuando empecé todo este proceso, digamos que mi inglés no era muy bueno, no quiero decir que ahora sea el mejor tampoco, pero mi inglés no era para nada bueno y digamos que yo no pagué, digamos, a alguien o a profesores o no pagué cursos para prepararme para este examen. El que quiera hacerlo, pues está bien si tiene el dinero, pero pues yo no tenía el dinero, no lo hice, entonces yo lo único que hice fue, digamos, empecé a estudiar inglés. Bueno, hice un curso completé los niveles de inglés de la universidad y empecé como a estudiar inglés por mi cuenta y no sé, a ver películas en inglés, programas en inglés, hacer lecturas en inglés. Y después de eso, cuando ya me sentía como un poco más confiado en mi nivel de inglés, empecé a hacer como investigación. Hay muchos canales de YouTube que les dicen cómo responder todas las preguntas y cómo, digamos, afrontar el examen como tal y les dan muchos consejos. Y también ahí hay un link que dice kmf.com. Es una página que les recomiendo mucho a todo el mundo que los vaya a presentar, ya sea el IELTS, el TOEFL o el GRE. Es una página china, pero cuando ustedes entran a esta página tienen como todos los títulos están en chino, pero si uno utiliza el traductor, eso les da como acceso a test de prueba, para practicar el GRE, el TOEFL y todo eso. Y incluso como la interfaz de la página es exactamente la misma que tiene el examen. No sé cómo hicieron, no sé cómo hizo esta gente, pero es exactamente igual. Y los ejercicios y los exámenes que tienen ellos en esta página son demasiado, demasiado parecidos a los exámenes reales. Yo con eso estudié y pues les diría que la verdad me sirvió bastante para el que esté interesado en eso. El siguiente, yo les voy a comentar sobre otro sistema de evaluación. De nuevo, insistimos un poco en que estos son los exámenes más comunes y los que se presentan para la comunidad angloparlante, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Los dos son válidos. Pero si usted como estudiante se quiere presentar a una universidad en la provincia de Quebec, hay otros exámenes y generalmente ellos piden exámenes en francés.
Tengo entendido, no he presentado ninguno, pero ya son unos exámenes diferentes, tanto de un examen específico para esa provincia como el examen que presentarían para ir de pronto a Francia a algún programa que tengan allá. El IELTS es un examen que viene formulado por la Universidad de Cambridge, se mide en bandas de 1 a 9. Al final a usted como estudiante le van a dar resultados en un número de bandas o de media banda. Yo lo tomé porque entonces para el tiempo era más barato que el TOEFL y yo no tengo problemas presentándome ante una persona para el test de habla. En este momento subió el precio, supongo que es debido al COVID. Tiene básicamente los mismos componentes que tiene el TOEFL, con la única diferencia que usted le va a hablar a una persona y no va a grabar en una máquina sus respuestas. Entonces, eso es algo para considerar. Si cree usted que se va a sentir incómodo al momento de presentar ese examen con una persona que lo esté mirando, entonces de pronto es mejor que presente el TOEFL porque esos resultados son importantes. En la parte de abajo a la derecha van a ver el link en donde hay como una explicación al formato del examen. Me gustaría hacer también como una inclusión acá, y es que estos exámenes no son baratos y creo que tanto el TOEFL como el IELTS tienen una validez solo de 2 años. Entonces es importante que usted presente este examen más o menos cuando ya tenga bien avanzado el proceso de haber contactado a los profesores, de haber sido, no de haber sido aceptado, pero ya que el proceso esté avanzado. Porque una vez que pasen los 2 años, el examen deja de servir y usted tiene que volver a pagar. ¿Qué pasa? En mi caso, cuando yo terminé la maestría, o sea, para entrar a la maestría yo tuve que presentar el IELTS y fue parte de los requisitos para inscribirme, pero cuando terminé la maestría y me presenté al doctorado y ellos revisaron que mis calificaciones y mi maestría venía de una universidad angloparlante, ya este tipo de examen no fue necesario, entonces no lo tuve que pagar, pero eso es importante. Al igual que lo que les contó Andrés, hay muchas herramientas en donde ustedes pueden buscar, hay muchos en Google, ahora uno encuentra muchas cosas y hay muchos canales de YouTube donde a usted le ayudan a estudiar, donde le muestran ejercicios reales de comprensión de lectura, donde le ponen grabaciones que han utilizado en exámenes de verdad, donde le muestran test, donde le muestran entrevistas reales, si usted tiene el tiempo y tiene la disposición, incluso, y eso me pasó a mí, cuando yo presenté cuando yo presenté la entrevista, el evaluador me hizo preguntas que yo había visto en YouTube. Igual, ellos están haciendo un formato y más o menos leyendo un script. Es importante acá que usted sepa que ellos no están midiendo si lo que usted dice está bien o mal. A ellos no les importa si lo que usted dice es correcto o es apropiado. Ellos solo quieren ver en ambos casos que lo que usted dice tiene sentido gramaticalmente hablando. Entonces eso es importante. Una inclusión más es que todas las universidades tienen estándares y tienen rangos mínimos de aceptación para el certificado de idiomas. ¿Qué quiere decir? Si yo veo que me voy a presentar a una universidad y no me siento tan fuerte de inglés, mejor me preparo, porque en eso las universidades sí se van a detener a observar cuál fue su rango de inglés. En este caso, por decir la universidad en la que yo estoy, para la facultad a la que yo pertenezco, le solicita un IELTS de rango de banda 6.5. De 0 a 9, usted como estudiante tuvo que haber sacado 6.5 y es simplemente el promedio aritmético de los valores que usted obtiene de los 4 componentes del examen. Ese es el mínimo. Esto puede ser un poco confuso al principio, pero digamos que si usted obtuvo un poco más de lectura
o en el ejercicio de habla y no le fue tan bien en la escritura, puede tener más de 6.5, pero ellos hacen la salvedad que tiene que tener mínimo una banda de 6 para cualquiera de los 4 componentes del examen. De nuevo, esto varía según la universidad y según el departamento. Si usted se va a presentar a algún programa de filología o idiomas en inglés, claramente estos resultados van a ser más altos. Estos requerimientos van a ser más altos. Lo que yo he visto en las universidades que yo he buscado, en las universidades que yo buscaba, es que más o menos el requerimiento siempre va a estar en el rango de 6, 6.5. Hay universidades que le piden 7.5, 8, pero ya estamos hablando de universidades tipo Harvard o Cambridge o universidades así. Por último, una cosa que es muy importante es que existen instituciones a nivel nacional que al menos en el día a día pre-COVID ofrecían simulacros gratuitos. Yo alcancé a ver de TOEFL y para el GRE. Y acá es donde me permito nombrar a Colfuturo porque yo presenté un simulacro de TOEFL gratis en las oficinas de Colfuturo que quedan en Teusaquillo. Eso es como la Caracas con 34, creo. Seguimos, más requerimientos. El promedio mínimo de admisión y el reporte de calificaciones. No sé si se acuerdan, espero que sí, las calificaciones originales que obtuvieron de Secretaría Académica, el original y la traducción, la tienen que hacer llegar. De nuevo, como con el certificado de idiomas, las universidades tienen niveles académicos y promedios básicos de admisión. Lo que están viendo ustedes a la izquierda es el promedio básico de admisión para programas de maestría y para programas de doctorado de la Universidad de British Columbia, que es la universidad a la cual yo pertenezco. Entonces, ellos claramente, todas las universidades tienen esta sección. Todas las universidades generalmente hacen una aclaración de qué título de qué tipo de título profesional requieren. Entonces acá ellos dicen que necesitan un licenciado, eso no lo traduje yo, está traducido. O sea, la universidad lo presenta así, o un título profesional, y que el promedio tiene que ser un mínimo de 4 de 0 a 5. Lo mismo para el doctorado. Esto puede que no esté escrito en roca. He visto algunos profesores y algunos estudiantes que con un promedio ligeramente menor son aceptados al programa, pero pues porque ya son como el encaje perfecto para el profesor, tienen como muy buena química, o pues no hay nadie más. Entonces puede que esto no esté inscrito en Rotac. Acá es la parte en donde a mí me gustaría como estimular y recordar a todas las personas que se inscribieron a esta charla de hoy a que es importante tener un promedio académico alto. No solo para cuando usted quiere aplicar a instituciones en Norteamérica en la parte angloparlante, sino, por ejemplo, hay organizaciones e instituciones como CONACYT en México, la voy a escribir en este momento en el chat, CONACYT, que brindan becas a estudiantes colombianos para universidades mexicanas con programas en español para aquellos estudiantes que tienen un promedio de 4 o superior. Lo sé porque yo antes de pasar a la UBC, o sea, en paralelo a la UBC, estaba haciendo un programa, estaba adelantando como la inscripción a una universidad en México, y por medio de ese programa, si usted como estudiante tiene un promedio de más de 4.0, la universidad le asegura una beca académica. Entonces es importante, esta charla no es acerca de ese programa, pero vale la pena que si usted tiene un buen promedio, tal vez ya no tiene un buen nivel de inglés y no tiene tanto tiempo, considere este programa también. Eso hace unos 2 años, puede que las condiciones hayan cambiado. Lo que yo tengo entendido es que las universidades a nivel internacional tienden a tener como ciertas salvedades con los miembros de la Universidad Nacional de Colombia. Todos sabemos que un promedio de más de
4 en la universidad no es tan común, la exigencia es mayor. Entonces ellos precisamente en las universidades mexicanas a veces tienen como ciertos espacios en donde si usted tiene un promedio de 3.8 o 3.9 lo dejan pasar. Lo que tenemos a la derecha es el ejemplo de una universidad en Estados Unidos, es Cornell, es una de las mejores universidades. Y acá, como ustedes pueden ver, ellos hacen es una declaración de qué se necesita para estudiar ahí si usted es colombiano. Entonces, cada universidad le va a decir, le va a preguntar de esa forma que les mostré antes cómo navegar. En algún punto les van a decir cuáles son los requisitos para que usted entre en términos de promedio y le van a decir de qué país viene. Por eso dejé el buscador ahí. Usted pone Colombia, ellos le dicen, usted viene de Colombia, usted necesita, estos son los términos y estos son las condiciones, usted necesita ser un licenciado, necesita ser un profesional o necesita ser un tecnólogo, y generalmente cuando no aparece el promedio académico necesario, significa que tiene que remitirse a cada facultad y ver cada facultad qué es lo que pide. Generalmente para Colombia piden un promedio de 3.8 de 0 a 5, y hay algunas universidades en Estados Unidos que tienen un promedio de 0 a 4 y lo que le piden es que en el momento de la aplicación es que usted ponga su promedio académico de 0 a 5 y que haga la transformación de 0 a 4. Entonces, pues es una regla de 3 y ya. De los documentos que le solicitan es la carta de recomendación o similares, y acá es por eso uno de los efectos positivos de participar de grupos de investigación o de intercambios académicos, es porque usted, dicho por varios profesores acá, y lo he visto en varias ocasiones, es que una carta de recomendación es tanto o más importante que muchos de los documentos que esté, porque es cómo un profesor habla de usted y cómo un profesor lo presenta a usted ante un par académico en otra universidad. Existen varias formas de carta de recomendación. Hay universidades que le van a pedir una carta de recomendación que envíe usted, entonces tiene que pedírsela a su profesor o profesora, a su director de tesis, al director del grupo de investigación. Muchas veces ellos están, y la cosa es así, están tan ocupados que lo que hacen es que le dicen escriba la carta y ellos la revisan y la firman. Eso suele pasar. Ahora lo que más común, la situación más común es que en la sección de recomendación la universidad en el aplicativo le va a solicitar a usted que adjunte los correos de los profesores que usted quiere que le hagan la referencia. Eso es muy importante, no de correos de profesores que no lo conocen a usted, no de correos de profesores con los que usted no le haya ido bien. Y lo digo porque he visto el caso y vi cartas de recomendación de profesores que dicen este estudiante no es bueno, entonces no se haga ese mal. Y otra cosa es que esté pendiente de hablar con esos profesores, esté pendiente de estar en contacto con esos profesores. Ya le llegó, a usted le llega una confirmación que ese correo le fue enviado a ese profesor en el momento de la aplicación. Entonces, contacte a ese profesor, háblele a ese profesor, moleste a ese profesor, porque muchas veces están tan ocupados que no se acuerdan, y es simplemente como un aplicativo en línea en donde la universidad le pide al profesor que usted referenció, en donde haga un ranking generalmente de 0 a 5 de todas sus habilidades académicas. Entonces, como recomendación, ponga un profesor que pues con el que usted haya trabajado bien y que vaya a hablar bien de usted. La carta de interés, todos piden como una carta de interés en donde usted les cuente a ellos por qué quiere participar y qué quiere hacer. Entonces, hay varios blogs y varios lugares en internet en donde usted puede encontrar ejemplos de cómo hacer escritura. Este que tienen ahí es un ejemplo de un profesor de la Universidad de McGill, en donde más o menos le dice a los estudiantes que van a aplicar, mire, escriba de esta forma, utilice estos medios, diríjase a los profesores de tal forma, y de eso van a encontrar mucho. Recuerden que pues en Google uno puede encontrar muchísimas cosas. Generalmente es una carta en donde se incluye usted quién es, qué ha hecho, por qué quiere hacer eso y qué espera obtener de esa actividad. Y finalmente le van a pedir una muestra de escritura académica.
y eso se puede dividir en dos partes. Si primero usted ya ha tenido publicaciones académicas en revistas indexadas en inglés, lo único que tiene que hacer es enviar eso. Si por el contrario, como fue mi caso, usted no tiene publicaciones al momento de hacer la inscripción, entonces, y usted hizo una tesis, pase la tesis a inglés, o si presentó un trabajo en la universidad que sienta que estuvo muy bien, páselo a inglés y envíelo. Yo trabajé como traductor y corrector de estilo en la Facultad de Ciencias Agrarias hace unos años y hasta el año pasado. Y la recomendación que les puedo hacer es, por favor, y por favor, es muy en serio, no hagan traducciones en el traductor de Google. El traductor de Google es una herramienta que sirve a veces y es una herramienta que lo desvara uno, pero cuando usted tiene experiencia en textos en inglés o cuando es angloparlante se da cuenta inmediatamente de que alguien hizo una traducción en Google Traductor. No la haga, asesórese, busque a alguien que sepa, si conoce algún script, un angloparlante nativo y en últimas, las dos direcciones que están abajo son gestores de escritura. El de arriba es uno que usted sube un párrafo o sube un escrito y él le va a decir los errores gramaticales y ortotipográficos que tenga. El problema con ese gestor es que en algún punto va a parar y le va a decir, bueno, usted tiene 10 errores y yo le cuento 7. ¿Quiere saber los otros 3? Pague. Entonces no es tan bueno por eso. Pero el que les dejo abajo, por favor, tomen pantallazos. Es un gestor de escritura que es un software libre. Puede que no sea tan bueno como el primero, pero ayuda muchísimo. Bueno, bueno, ¿qué pasa después de que uno es aceptado o digamos, bueno, si es aceptado, de nuevo, hago la diferenciación, si es aceptado por el programa académico, por el departamento, o si el profesor ya le dijo, listo, tengo plata para usted, véngase para acá. Lo primero que van a hacer es que van a recibir como una carta, pues, de una propuesta donde está especificado todos los términos y las condiciones con las cuales usted va a venir acá. Por ejemplo, le van a decir, les vamos a pagar tanto al mes o le vamos a pagar nomás. He visto algunas que dicen, le pagamos el primer año y después del primer año, depende cómo le va, le seguimos pagando. O sea, eso ya depende mucho del departamento, del profesor. Les van a enviar esa oferta y lo único que ustedes tienen que hacer es, pues, si están de acuerdo con todo eso y ya están decididos, pues firmarla y reenviarla. Algunos documentos de los que ya hemos hablado van a tener que llevarlos en físico. Bueno, algunos se van a tener que enviar en digital, como el que acabé de decir. Algunos tienen que llevarse en físico. Por ejemplo, cuando yo vine a estudiar aquí la primera vez, tuve que traer el diploma original. Ellos tenían que, no sé, tenían que colocarlo en el sistema, algo así, pero tenía que ser el original. Y algunos otros hay que enviarlos por correo certificado. Si no estoy mal, a César le tocó enviar sus calificaciones por correo certificado desde la Universidad Nacional de Colombia a la universidad y un sobresellado y todo hasta la universidad donde él estaba aplicando. Perdón, una claridad ahí porque eso puede pasar, perdón. Resulta que la Universidad Nacional como institución, a no ser que las cosas hayan cambiado, no tiene la función de envío. Entonces asegúrense de, en ese caso, hablar en Secretaría Académica o en algún lugar en donde les puedan ayudar con un sello para que envíen esos documentos sellados, porque la universidad, hasta donde yo sabía, no tiene ese programa ni esa función. Perdón. Otros de los documentos, si mal, creo que a César no le pidieron nada de esto en Canadá, pero a mí aquí sí. Y eso también, cuando uno lo aceptan, cuando uno formalmente firma y envía como la carta de aceptación, a uno le llegan varios correos explicando todos los documentos que uno tiene que llevar. Y estoy hablando específicamente de las vacunas, porque a mí sí me mandaron el correo, pero yo nunca lo vi y estuve pues en dificultades antes de irme para poder conseguir los certificados de mis vacunas. Así que hay algunas universidades que piden también certificación de algunas vacunas. Los trámites con la embajada, pues yo voy a decir pues que cómo es los trámites con la embajada de Estados Unidos. Otro de los papeles que les van a enviar a ustedes
pues desde acá, desde la universidad de Estados Unidos, lo que tienen, les van a enviar un formulario, un formato I-20, y este I-20 tienen que, o sea, la universidad lo envía, pero ustedes tienen que pagar para que se los envíen. Ahí les dan como diferentes formas de pagar, pero si quieren algo como rápido que llega como en una semana, vale como $75 para que lo envíen hasta Colombia. Y este formato, digamos que tiene toda la información del programa donde usted va a estar, más o menos cuánto tiempo va a estar. Le dicen, si usted está en un Research Assistantship o un Teaching Assistantship, la información está ahí para demostrarle a la persona de la embajada de que usted tiene plata para ir, porque si uno no tiene ese documento, no le dan, digamos, le van a decir, o sea, usted cómo va a ir a sostenerse en este país. Entonces, ese es obligatorio llevarlo a la embajada. Toca pagar la aplicación, que vale $160, y para la gente que viene con visa F, que es la de estudiante, hay que pagar otro papel que se llama el SEVIS y vale $350. Y ese lo pagan, digamos, yo no tuve que pagarlo dos veces para maestría y doctorado, sino solamente una vez lo pagan, pues ya no tienen que volver a pagarlo si es el mismo tipo de visa como la F. Yo me acuerdo que cuando fuimos a Purdue, a nosotros tuvimos que pagar el SEVIS de nuevo, tuvimos que pagar el SEVIS, pero en ese caso fue porque nosotros teníamos la visa J, y como yo venía acá con la F, tuve que volverlo a pagar, pero pues si están repitiendo, como si tienen el mismo tipo de visa, pues no hay que volverlo a pagar. Bueno, los trámites de la visa canadiense son bastante más complicados y exigentes que los de la Embajada de Estados Unidos, comenzando que si usted hace la aplicación para visa y permiso de estudio por primera vez, es un solo trámite que vale aproximadamente $300 canadienses. El dólar canadiense no está tan fuerte como el de Estados Unidos. Creo que en este momento está un poco más alto de 3,000 pesos. Pero de nuevo, y la recomendación que les había mencionado antes es que si los tienen, si en algún momento su visa expira o el permiso de estudio expira. A mí me pasó cuando hice el cambio de maestría a doctorado. Inicialmente ellos me formularon la visa y el permiso de estudio por el tiempo de la maestría y yo tuve que renovar esos dos. Son procesos separados, son procesos complejos que darían para otra charla larga. Pero entonces, como solo información, se necesita una visa, un permiso de estudio que vale aproximadamente $300 y los exámenes médicos que solicita el gobierno canadiense, en donde hay doctores aprobados por el gobierno canadiense en Estados Unidos, que no son más de 2 o 3, en donde uno va y ellos le hacen exámenes de aptitud física y le toman unas muestras de sangre, más que todo para evaluar enfermedades de transmisión sexual, porque acá es un crimen federal transmitir ese tipo de virus o enfermedades, y tuberculosis también. Los trámites dependen exclusivamente del estudiante. Existen como secciones y en la universidad hay oficinas en donde le dan a uno la mano con esos trámites, pero depende exclusivamente del estudiante. Generalmente lo que piden en la Embajada de Canadá es que usted tenga una carta de aceptación, que tenga una carta que siempre le van a dar en donde diga cuánto se va a ganar y por cuánto tiempo va a tener esa plata. Esa es la plata que usted necesita, pero no se le olvide incluir información de sus trabajos, de las propiedades, de las cuentas bancarias. Todo eso lo van a necesitar en algún punto. De nuevo, hay más información sobre ese tema en la Embajada de Canadá. Es un poco engorrosa, pero si se mira con paciencia, se puede lograr. Bueno, el primer mes de haber llegado acá, yo lo que primero les recomendaría es como viajar con el dinero, más o menos calcular el dinero que van a necesitar para el primer mes, digamos, para el arriendo, los servicios y la comida, porque cuando ustedes están bajo el Research Assistantship o el Teaching Assistantship o lo que sea, les van a pagar a final de mes, así que el primer mes tienen que mirar cómo, pues tienen que subsistir por ustedes mismos antes de que les llegue ese pago. También dónde vivir cuando ya sepan que digamos que están aceptados, y por ahí 2 meses antes de viajar o algo así, es súper importante empezar a buscar dónde vivir
ah, pues primero, lo primero que recomendaríamos sería como hablar con la gente del laboratorio de la facultad, a ver si alguien de pura casualidad necesita como pues como un compañero para el apartamento, un roommate o algo así. Ah, muchas veces cuando uno les pide el favor a la gente del departamento, ellos mismos circulan el correo para toda la gente del departamento para ver si alguien le puede colaborar. Segundo, mirar en redes sociales, por ejemplo en Facebook. Yo sé que muchas, si no digo que todas las universidades tienen como un grupo que se llama, no sé, el mío, University of Georgia Housing o Roommates o lo que sea. Y en esos grupos, pues es, digamos que relativamente fácil encontrar pues lugares para dónde vivir. Y también yo les recomendaría que miren los lugares que tienen como, digamos, si tienen varias opciones de alojamiento, que también investiguen el transporte público y que digamos que qué servicios de buses pasan cerca a donde usted va a vivir y donde va, digamos, a su departamento. Eso es súper importante mirar eso porque aquí donde yo vivo, yo conozco lugares que arriendan, o sea, que están disponibles para arriendo, pero no tienen ninguna ruta de bus cercana. O sea, si uno no tiene carro, le toca Uber o bicicleta o caminar. Así que eso es muy importante. También mucha gente, pues acá en Estados Unidos se maneja mucho Craigslist, la página Craigslist, pero pues tengan mucho cuidado pues en esta y en las otras redes sociales porque con dar anticipos, porque hay mucha gente que está pendiente para robar a los estudiantes extranjeros. Hay muchos casos de personas que han sido robadas pues por falta de conocimiento. Y les podemos dar el ejemplo de una compañera que iba a ir a estudiar a Canadá y ella encontró como un cuarto en Craigslist y le dijeron que tenía que pagar primero antes de llegar. Y ella envió como $1,200 y al momento de llegar al apartamento pues nadie le abrió, o sea, no era, mejor dicho, perdió los $1,200 ya el primer día de haber llegado a Canadá. También es importante que revisen si el apartamento está amoblado o no amoblado y esto es, yo digo que esta parte es importante pues cuando uno recién llega la primera vez acá porque uno no conoce a nadie y, digamos en estos grupos, en las redes sociales uno puede encontrar, no sé, alguien que le venda el colchón, que le venda la cama y eso, pero como uno no conoce a nadie no tiene cómo transportar las cosas a su apartamento y eso también lo hablo desde la experiencia propia porque la primera vez que yo vine acá, la primera semana tuve que dormir en el piso. Yo llegué acá el 1 de enero y acá las clases empezaban como el 6 de enero, o sea que no había nadie que me pudiera ayudar, ni no había mucha gente acá en la ciudad, entonces tuve que dormir la primera semana pues en el piso. Y también les va a tocar con los documentos que les da, pues con sus documentos ya pueden ir a sacar el seguro social y el seguro médico. La parte del seguro médico también depende mucho del acuerdo con el que ustedes hayan llegado con el profesor y también de la universidad y del país. O sea, esto es súper, o sea, esto varía mucho porque unas veces uno tiene que pagar el seguro médico, otras veces el profesor se lo paga a usted y lo del seguro social es súper importante porque con ese documento es con el cual a ustedes les van a pagar. Si ustedes no sacan eso al principio, no tienen tiempo de hacer todo el papeleo que la universidad tiene que hacer para que a final de mes les llegue pues la plata que supuestamente les deben pagar. Listo. Y en la parte final es prepárese para las condiciones climáticas. Eh, Al menos acá en Canadá, la mayoría inmensa de Canadá, las temperaturas tienden a ser bajas la mayoría del año. Eh, a excepción de en los meses de verano, cuando ya aumenta la temperatura, aunque ahora con el cambio climático, pues acabamos de pasar de uno de los veranos más calurosos. Es importante porque según las estadísticas de Canadá, el 35% de los inmigrantes que vienen tienen como razón principal, se devuelven y tienen como razón principal que no soportan el clima porque es un frío constante. Entonces, tratar de estar preparado para eso.
no solo como tener la indumentaria y el equipo y los zapatos y los guantes apropiados, sino saber que se va a enfrentar a momentos en donde las condiciones de luz, en donde va a tener, ahora nosotros, el ocaso acá en Canadá está como a las 7 a esta hora del año, acá en Vancouver, que es donde yo estoy, pero en algún momento el día dura de 9 o 10 de la mañana a 4 de la tarde, noche, y después es completamente oscuro y entre más al norte esté uno, menos luz ve. Entonces todo eso tiene que estar preparado para el frío, hay ciudades en donde en la radio le avisan a usted la temperatura y más o menos cuánto tiempo se demora en congelarse la nariz o las orejas, entonces le recomiendan que se vaya bien cubierto. Hay varias ciudades como Toronto, como Montreal, en donde la mayoría de la ciudad funciona subterránea porque el frío es muy constante, entonces prepárese para eso. Lo segundo es un país diferente y las costumbres son diferentes. Nosotros tenemos cierta idiosincrasia y ciertas costumbres que no son las mismas acá. Ellos tienden a ser más serios. El intercambio físico es raro. Hay historias de personas que en un baile de salsa se atrevieron sin avisar y sin pedir permiso a tocar la espalda de su pareja y fue un problema que escaló a facultad y gente en facultad tuvo que decirles como cuidado, eso no se hace. Entonces hay que tener en cuenta que es un lugar diferente y que las cosas no son iguales. Y la parte final y con lo que nos queremos despedir es cuidar su salud emocional, y esto es algo que nadie le dice, pero es muy importante. Trate de irse tranquilo, trate de despedirse de sus familiares, trate de estar bien, esto también es muy importante, trate de, si tiene una pareja, aclarar las cosas con esa pareja, o sea, y cuáles son los términos y condiciones, porque también he escuchado muchas historias y en mi opinión es más probable que una persona falle en su posgrado académico en el extranjero por cuestiones completamente ajenas a su desenvolvimiento académico. Entonces, eso puede bajar mucho su nivel, lo puede preocupar y necesita estar al 100% cuando asume un reto de este tipo. Bueno, antes de ir a las preguntas, si alguien más tiene preguntas, nomás quería decirles dos cosas a todo el mundo. Primero, no se dejen como, por decirlo así, achantar por la parte del inglés. Como les dije, yo antes mi inglés era súper malo, y si yo pude pasar el TOEFL con el puntaje que necesitaba, estoy seguro que cualquiera lo puede hacer. Y la otra cosa que les quiero decir es que, al menos en agronomía, y sé que, porque conozco mucha gente de universidad pública acá y de la nacional, que la Universidad Nacional los prepara muy, muy bien o sea, los prepara muy bien académicamente para el reto de venir a estudiar aquí un posgrado.